La idea de controlar las cifras de azúcar en una persona que tiene diabetes de manera automática viene de lejos. De hecho, es fácil para los que nos dedicamos a esto y también para las personas que tienen esta enfermedad imaginarse la cantidad de decisiones que tienen que tomar a lo largo del día con el fin de controlar las cifras de glucosa en relación a lo que comen, a lo que hacen, al ejercicio físico, a cualquier situación estresante o cualquier preocupación que ellos saben que modifica las cifras de azúcar en su sangre. Eso significa que tienen que medirla, que tienen que decidir qué cantidad de insulina van a inyectarse, que tienen además que controlar las cifras después de todas estas acciones que han llevado a cabo, y obviamente eso conlleva a unos problemas que a cualquiera le vienen a la cabeza de manera muy sencilla. De tal manera que para tratar de hacer que la vida de los pacientes con diabetes sea más confortable, de controlar las cifras de glucosa en lo que hoy sabemos que puede prevenir las complicaciones crónicas asociadas a esta enfermedad, la idea es construir un sistema que administre la insulina de manera automática, un sistema que mida también de la misma forma las cifras de glucosa en sangre, comunicar ambos y hacer que de una manera absolutamente autónoma y sin que el paciente intervenga sean capaces de mantener las cifras de azúcar en niveles absolutamente normales. Hoy en día prácticamente disponemos de los tres elementos que configuran lo que se conoce como un páncreas artificial, que no es nada más que este control automático de las cifras de glucosa. Disponemos desde hace muchos años de sistemas de inyección de insulina de manera subcutánea mediante infusores que lo hacen de manera programada y de manera también autónoma. Disponemos desde hace prácticamente una década de sensores que son capaces de medir minuto a minuto, inclusive con menor frecuencia, las cifras de azúcar en la sangre. Y de lo que se trata es de construir un sistema que comunique ambos dos, matemático, con la colaboración de investigadores en ingeniería, que vayan adaptando la infusión de insulina en cada momento a las cifras de glucosa que encuentra el sensor en sangre. ¿Es fácil llegar a este punto de automatizar este control? No lo es. Los sensores no son perfectos, de hecho las personas que ya los usan de manera habitual saben que las cifras de glucosa no son siempre iguales a las que marcan sus glucómetros cotidianos con los cuales miden las cifras de glucosa. Las bombas de insulina, infusores de insulina tampoco lo son, a veces presentan algún problema en relación con la zona de inyección o las cánulas que inyectan, pero en todo caso yo diría que ya tenemos algunos esbozos o algunos sistemas que anteceden a lo que probablemente yo diría que en algunos años se convertirá en algo cotidiano o probablemente cotidiano para algunas personas. Como decía antes, disponemos de sensores, hay algunos pacientes que los usan, disponemos de bombas de insulina, algunos los usan y desde hace ya muchos años, y de hecho ya hay algunas bombas de insulina que de manera pseudo-inteligente son capaces de parar la infusión de insulina cuando la cifra de glucosa está baja y son capaces de reiniciarla a partir de un determinado tiempo que se ha admitido como tiempo seguro para volver a hacerlo. En breve vamos a tener también bombas de insulina que serán capaces de prever cuando el azúcar va a llegar a niveles bajos, una de las complicaciones más importantes del control de la diabetes en estos momentos, y que son capaces, sin que el paciente intervenga, también de volver a reanudar la infusión de insulina de manera automática cuando se prevé que las cifras van a volver a su nivel normal y su nivel seguro. Es decir, las cosas han ido mejorando, yo diría que las expectativas son positivas, y probablemente la tecnología a los que nos dedicamos a la diabetes y a los pacientes con diabetes van a poder ayudarnos a que la vida de este tipo de pacientes sea más confortable y que la posibilidad de que presenten problemas sea mucho más pequeña en el futuro.